Buenos días. El día de hoy, Claudio Urquicio y quien les habla, Sofía Samayoa, realizaremos una entrevista acerca de nuestro fundador, el padre Tomás Morales. Nos encontramos con María Victoria Hernández Rodríguez, juez del Tribunal de la Diócesis de Roma, profesora en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Pero lo importante es que conoció al venerable Tomás Morales y postuladora de la causa de la beatificación y la canonización. Bienvenida. Es todo un gusto tenerla con nosotras. Muchísimas gracias, Sofía y Claudia. Encantada de estar aquí virtualmente con todo el colegio. Bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuándo y cómo conoció al padre Tomás Morales? Pues conocí al padre Morales cuando era como tú, prácticamente. Le conocí a través de mis hermanos. Yo soy de Zamora, una pequeña ciudad de España, junto a Portugal, y allí estaban también los miembros de las fundaciones del padre Morales y mis hermanos, algunos más mayores que yo, algunos más pequeños, pues entonces conocieron estas fundaciones del padre Morales y a través de ellos me incorporé yo también a la milicia de Santa María. Y así fue como le conocí. Después hice ejercicios espirituales con él de 8 días y después empecé a hablar con él y bueno, ahí fue donde descubrí que bajo la apariencia de un aspecto un poco serio y distante, pues había un gran corazón de padre. Continuemos con las preguntas. ¿Nos podría compartir alguna anécdota que vivió con el padre Morales? Bueno, el padre Morales tenía un gran sentido del humor y a mí me cuentan muchas cosas simpáticas de él. Yo verdaderamente no podría contar así ninguna, pero recuerdo pues cómo afrontaba él algunas situaciones pues que no eran muy, digamos, muy simpáticas, pero él le sacaba el sentido del humor o también pues no se quejaba de ello, ¿no? Y me acuerdo que una vez en el albergue de Gredos, allí en Navarredonda, en la montaña, donde él inició todo el movimiento, pues había una cantidad de perros inmensa, enormes. Había montones de perros por allí, todos alrededor del albergue, ladrando, corriendo. Y yo no era capaz de dominar aquella situación, porque además me daban un miedo bastante grande. Y entonces él era todo culpa, digamos así, de una perrita que estaba allí. Entonces, pues había tanto alrededor, tantísimos perros. Y entonces me dice, oye, dice, el año pasado, ¿dónde estaba la perrita? Digo, pues en taxi. Y dice, bueno, pues que vuelva allí. No se quejó nunca de aquellos. Yo me quejaba mucho de aquellos ladridos, porque es que eran días y días con todos los perros que corrían por alrededor del albergue, ladrando de día, de noche. Y él pues le resolvió así la cosa. Donde estaba el año pasado, pues que se vaya allí y se acaba ya la fiesta. No, nunca el padre Morales afrontaba todas las situaciones en modo muy, bueno, pues digamos, no con un humor así, sacando bromas, pero con mucha serenidad e incluso con un aire, ¿no? Con una pizca de simpatía. No hacía pesar las situaciones. O cuando uno había hecho algo mal, algo equivocado. Yo, que era sacristana, pues durante los retiros, pues siempre preparaba alguna, siempre. Entonces luego tenía que ir a pedirle perdón. Y entonces él se reía y decía, nada, no te preocupes. Le ponía el libro de lectura, le ponía el libro de lecturas que no era el apropiado, le ponía, o sea, todo me equivocaba, ¿no? Y entonces me equivocaba en la hora de tocar para la misa, para la campana para la misa, me equivocaba en todo. Y entonces después iba a pedirle perdón y me decía con la sonrisa, nada, no te preocupes. Perdona, Sofía. Sí, no se preocupe. Discúlpeme usted a mí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué ha significado para usted conocer al padre Tomás Morales? Pues el camino que Dios quería para mí. Yo antes de conocerle y antes de conocer la milicia nunca había pensado que lo que quería hacer de mi vida. Quería sí estudiar,
estudiar para maestra, estudiar magisterio. Después quería estudiar también ciencias políticas. También pensé en estudiar medicina, pero nada. Entonces, cuando me encontré con el padre Morales, ahí descubrí todo, desde el punto de vista, digamos, intelectual y sobre todo el dar un sentido a la vida y el descubrir la vocación, ¿no? La llamada. Ya, continuemos con la siguiente pregunta. Sabemos que usted es la postuladora de la causa del padre Morales. ¿Nos puede comentar sobre ello? Pues ha sido una gracia. Empecé en el año 1997 y después en el año 2000, cuando se introdujo la causa. Antes hubo unos preparativos y el 24 de junio del año 2000 se abrió oficialmente la causa. Y han sido años hasta que ha sido declarado venerable y todavía, ¿no?, que sigo trabajando en ella, de gracias, porque se acerca uno a estas personas que han sido como nosotros, pero que son testigos que veneramos en mil modos diferentes, ¿no?, que nos reenvían a Cristo. Pero que nos recuerdan también que nuestra vida, llena de miserias, de debilidades, marcada por el pecado, pues que también puede surgir, puede brotar ese deseo y ese camino a la santidad. Y en concreto, referente al padre Morales, pues me ha servido mucho para conocerle profundamente, a través de los testigos, a través de los documentos, y para dar una explicación a muchos comportamientos suyos, ¿no?, y a muchas actuaciones. Y cómo no se puede nunca juzgar, pues porque nunca sabemos lo que hay detrás. Y en la causa de los santos, pues uno aprende, ¿no?, a entrar dentro de la personalidad de estos personajes. Y como decía el cardenal Amato, que fue responsable de las causas de los santos, dice: la tarea del postulador es limpiar y pulir la piedra preciosa que es la vida de los santos, ¿no?, y la persona de los santos. Entonces es el trabajo de los postuladores, ¿no?, limpiar y para que brille esta piedra preciosa. Una responsabilidad también muy grande. ¿Qué significa que el padre Tomás Morales sea venerable? Pues en 2017 el padre Morales fue reconocido venerable porque fueron reconocidas sus virtudes, unas virtudes que él había ejercitado en grado heroico. Entonces, cuando se alcanza este reconocimiento, viene declarado venerable, que digamos es un paso previo a la beatificación, para la que se requiere un milagro. Aparte del ejercicio heroico, ¿no?, de las virtudes, que es decir, que han vivido en modo extraordinario y conforme al Evangelio. ¿Cuál es la actualidad del padre Morales para nosotros, los jóvenes, en el 2021? Esta es la pregunta más interesante, Claudia. Muy oportuna. Gracias. Es lo mejor para un postulador. La vigencia, ¿no?, en los puntos de su pedagogía, por ejemplo, que es donde más se ve, ¿no?, la vigencia en las obras que él fundó, porque todavía están vivas y crecen. Son, digamos, la expresión viva del padre Morales, ¿no? Y luego también como decía, en los puntos cardinales de su pedagogía, en el cultivo de la reflexión, que es muy importante para los jóvenes hoy, ¿no?, para no ser manipulados, enfrentarse a tantas noticias, a tantas novedades, a tanta información, aprender a reflexionar y a ser personas, ¿no?, a pensar con la propia cabeza y no con la cabeza de Internet o la cabeza de Facebook, etcétera, ¿no? Y también la constancia, el permanente, ¿no?, para alcanzar los objetivos que uno se propone en la vida, el espíritu de exigencia, ¿no?, la fortaleza, también para llegar a ser
pues líderes, ¿no? Y responsables en la participación social, en la participación profesional, en la participación también en la iglesia, ¿no? Y luego pues ese espíritu combativo que caracteriza mucho hoy a los jóvenes, ¿no? Tantas manifestaciones y tantos objetivos que consiguen, pues a lo mejor saliendo a las plazas a manifestarse, ¿no? Pues también este espíritu de lucha, pero en sentido pacífico, ¿no? Sea consigo mismo que también con respecto a los objetivos sociales y a los objetivos, pues bueno, también en la participación de los laicos en la Iglesia, ¿no? En la nueva evangelización, que era todo propuestas del padre Morales ya desde que él inició en el año 46, ¿no? Con los primeros del hogar del empleado. Y pues bueno, entonces parecía como una novedad y se ha mantenido. Era un profeta, ¿no? Lo que podemos llamar profeta de nuestro tiempo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad a poder hablar del padre Morales. Agradecemos su conexión para lograr esta entrevista. Esperamos verla pronto. Cómo no, gracias a vosotras. Muchas felicidades, muchos éxitos en vuestros proyectos. Hasta pronto.